Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Me da mucho gusto la oportunidad que tengo de compartir con ustedes. Me da gusto compartir con la iglesia El Buen Samaritano. Me da gusto estar con ustedes en esta mañana compartiendo la palabra del Señor. Saludo y agradezco la invitación a la pastora Angélica Ramírez. Dios le bendiga, pastora. Y agradezco también la invitación a mi amigo Jesús Jiménez, que conozco de hace muchos años. Sé que el Señor va a derramar de sus bendiciones sobre cada uno de nosotros. Amén. Soy el pastor Gerson Cosilión. Pastoreamos en la ciudad de Veracruz, la iglesia cristiana Castillo Fuerte, pero quiero darles una noticia interesante. Soy de Coatzacoalcos, pero radico ahora aquí en Veracruz. Viví 15 años en Coatzacoalcos, ahí nací, por eso estoy muy contento de poder compartir con ustedes en esta mañana la palabra del Señor. Amén. Estuve ahí cuando, sé que les queda muy cerca la Alameda, ¿verdad? Estuve ahí cuando inauguraron la Alameda, nos llevaron de la secundaria para que estuviéramos ahí y me da mucho gusto estar con ustedes en esta hermosa mañana, ¿ok? Nos vemos a través de una pantalla, nos vemos a través de la tecnología, ¿verdad? Que se ocupa ahora, pero sabemos también que el Señor se moverá en cada corazón. ¿Dices amén conmigo? Quiero escuchar que digan amén. Ok. La prédica en esta mañana se titula De pecador a pescador. Ok, quiero que repitas conmigo ahí en tu lugar. De pecador a pescador. De nuevo quiero escucharles. De pecador a pescador. Ok, nuestra base bíblica se encuentra en el libro de Lucas capítulo 5 y quiero que me ayudes buscando los versículos del 1 al 11. Ok, no lo vamos a leer ahora todo, lo vamos a ir leyendo conforme vayamos avanzando en la prédica. Lucas capítulo 5 versículos del 1 al 11. Ahora vamos a hablar hoy de Pedro, ¿verdad? Sé que más o menos cuando dije de pecador a pescador se vino a tu mente Pedro, ok. Pedro era un hombre pecador y vivía sin Cristo. Jesús lo involucró en su reino. Veremos hoy, amados hermanos y amigos, su proceso y su progreso hasta convertirse en un importante pescador de hombres. Nosotros hemos orado y le hemos pedido a Dios que tanto ustedes como yo tengamos ese mismo proceso, pero también el progreso que Pedro tuvo para convertirse en pescador de almas. Punto número 1. Pedro estaba despreocupado. Repite conmigo, despreocupado. ¿Ok? Dice Lucas 5 del 1 al 12, que estás ahí con tu vista y ayúdame siguiéndolo ahí. Dice Lucas 5, 1 y 2. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio que dos barcas estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Pedro era un hombre como muchos, dedicado a su trabajo, sin meterse demasiado en las cuestiones de la iglesia. Tal vez alguno se puede identificar ahora en este momento en lo que estoy hablando de Pedro. En contraste, la multitud tenía mucho interés y tenía mucha necesidad. Y dice la palabra que hasta apretaban al Señor Jesús para escucharle. Pero Simón no. Simón estaba en lo suyo. Tal vez muchos de nosotros nos identificamos con él. Conocemos a Dios y ya. Quiero que repitas conmigo y ya. ¿Ok? Conocemos a Dios y muchas veces pues nada más ahí le conocemos. Lo primero que necesitamos hacer es dejar de estar despreocupados. Necesitamos comenzar a interesarnos por las necesidades de la gente, ¿ok? La necesidad espiritual de la gente en la actualidad es mucha, más que antes, más que hace año y medio que empezó el COVID. La necesidad espiritual de la gente cada vez es más y tú y yo tenemos que dejar de estar despreocupados e involucrarnos. ¿Para qué? Para alcanzar personas para Cristo. ¿Qué pasaría? Quiero hacerte una pregunta que quiero que guardes en tu corazón. Te voy a hacer varias preguntas conforme vayas avanzando y esta es la primera. ¿Qué pasaría si dejáramos de ser indiferentes y nos preocupáramos por la gente que vive a nuestro alrededor? Medita conmigo esta pregunta. ¿Qué pasaría si dejáramos de ser indiferentes y nos preocuparíamos por la gente que vive a nuestro alrededor?
Punto número 2. Pedro se involucró. Quiero que repitas conmigo, se involucró. Ok. Lucas 5:3 dice, entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, o sea Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Se alejó un poquito de la multitud, le dijo, aleja tu barca un poquito y desde aquí voy a enseñar a los demás. Ahora Jesús observa que estaban dos barcas a la orilla del lago y decide ir y subir a una de ellas. Al mismo tiempo, deseaba involucrar al dueño de esa barca. Y ese dueño de la barca era ni más ni menos que Simón Pedro. Jesús en ese momento lo estaba involucrando para que él avanzara en su reino. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús entró en la barca de Pedro? Yo me atrevo a pensar que lo miraba de lejos cuando él enseñaba y como dice la Biblia, veía las dos barcas y veía, ¿verdad? Que él era la persona que tal vez mandaba en ese grupo de pescadores. Entonces se acercó con él. Al entrar en su barca, él estaba haciendo a Pedro partícipe de su reino porque lo estaba ocupando su barca para enseñar a los demás. Ahora, Simón dejó de ser un simple espectador a alguien que se involucró. Jesús se acercó a Pedro para involucrarnos, así como el Señor Jesús se ha acercado a muchos de nosotros cuando estamos tal vez desinteresados, se ha acercado con nosotros para involucrarnos en su reino y hacernos a nosotros ganadores de personas en su reino. Dejemos, amados hermanos y amigos que me escuchan en esta hermosa mañana, dejemos de ser pasivos. Debemos de involucrarnos más y más en la obra del Señor. Pedro se involucró. Jesús subió con Pedro a la barca. Le dio una instrucción y Pedro la aceptó y se alejó un poco y desde ahí enseñaba. Jesús utilizó lo que Pedro hacía para involucrarle, para llevarlo a su reino, para poder ir más allá. Ahora quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué pasaríamos? ¿Qué sucedería si permitiéramos al Señor, fíjense bien, entrar, subir y conducir nuestra barca? ¿Ok? Ahora quiero que analicemos bien la pregunta, porque ¿qué pasaría si permitiéramos al Señor entrar? Una cosa es entrar, otra cosa es usar, pero también conducir nuestra barca. Estamos hablando de algo como que pastor, como que se complica un poco esto porque no solamente entra, él va a usar mi barca y además la va a conducir. ¿Qué pasaría si tú y yo se lo permitiéramos al maestro? ¿Qué pasaría si tú y yo le dijéramos, maestro, con todo me quiero involucrar más para que tu palabra sea llevada, para que tu reino sea extendido, para que tu nombre sea glorificado y otros puedan conocerles? Ok, así que Pedro, amados hermanos, se involucró. Y mi oración en esta mañana es que tú y yo nos involucremos, que dejemos de estar distraídos y nos involucremos más en el reino del Señor y más en alcanzar almas para Cristo. Pedro pasó en un día de pecador a pescador de almas. Y yo sé que hoy tú y yo podemos llegar hasta ahí. ¿Dices conmigo amén? Amén. Quiero escucharte que digas amén, ok. Amén. Lo siguiente, amados hermanos, el punto 3. Es que Pedro fue desafiado y confió. Quiero que repitas conmigo. Desafiado y confió. Ok. Lucas 5:4, el relato sigue y dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa tu red para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, estaba reconociendo quién era, ¿ok? Toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado. Y escuche la declaración de Pedro aquí que me estremece y dice, más en tu palabra echaré o echaremos la red. Ahora, el discurso tal vez en ese momento de Jesús tocó confiar en él. Tal vez en ese momento habló de tener fe, de esperar para recibir grandes promesas. Y el Señor lo desafió en ese mismo instante para echar las redes para pescar.
El desafío del Señor fue al momento, le habló de fe, le habló de confiar, al momento le dijo, vamos a practicar lo que ahora tú has aprendido de mí. Notemos que el Señor, amados hermanos, no se baja de la barca. No le dice, llévame a la orilla de nuevo y vete tú a pescar con los demás. No, el Señor se queda en ella y va con ellos a pescar. Va con ellos, les da la instrucción, pero no se baja, sino va. El Señor siempre va a estar con nosotros para bendecirnos. El Señor siempre va a estar en tu barca y en mi barca para derramar de sus bendiciones sobre tu vida, sobre mi vida, sobre tu familia y sobre mi familia. Sé que te gozas por eso, el saber que el Señor, amados hermanos, el Señor Jesús nos desafía, pero también tenemos que estar confiados porque Él quiere derramar de sus bendiciones sobre cada uno de nosotros. Nosotros a veces preferimos quedarnos en la comodidad, pero el Señor, al igual que Pedro, nos desafía a ir a alta mar. Estamos muy cómodos en la iglesia, que otros sirvan. Estamos muy cómodos en la iglesia trabajando con el grupo que tenemos en la iglesia. Y qué bueno, ¿por qué? Porque hay que pastorearlo, que disipularlo y hacerlo crecer. Qué bueno. Pero el Señor nos desafía en esta hermosa mañana a entrar a alta mar. El Señor desafió a Pedro y dijo, ves mar adentro, entra. ¿Por qué? Porque mar adentro están los peces. Mar adentro están, y le dijo, hemos trabajado toda la noche, estamos cansados, hemos hecho esto, el otro. No se quedó solamente con el pretexto. Nosotros a veces decimos, Señor, es que estoy cansado, pero voy. Es que estoy cansado de esto, pero voy a la reunión de varones, de damas, de jóvenes, de niños. ¿Por qué? Porque deseo involucrarme más. Fue la situación que Pedro tuvo. Pedro pudo haber dicho, estoy cansado, ya no, trabajamos toda la noche. Pero dijo, en tu palabra echaré la red. Y en su palabra, amado hermano y amigo, echaremos la red de nuevo. Esta situación que estamos pasando como ciudad, como nación, como mundo, ha hecho que la gente tenga la sensibilidad de poder escucharte más que ahora. La enfermedad, la situación económica, lo que hemos estado viviendo ha ablandado el corazón de muchos y nos ha hecho, amados hermanos, llegar a ellos y poder extender la red para que ellos conozcan más del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces el Señor nos desafía a ir mar adentro. Quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si tú y yo decidiéramos ir mar adentro? Ir a las colonias, a los barrios, a las escuelas, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero que guardes esta pregunta en tu corazón. ¿Qué pasaría si nosotros decidiéramos ir mar adentro? A las colonias, a los barrios, a las escuelas. Yo creo que sucedería algo interesante para cada uno de nosotros. Es el tiempo de predicar la palabra del Señor. Hace 6 meses le preguntaba yo a Dios si era el tiempo de abrir un lugar nuevo para congregarnos. Como iglesia tenemos 4 años y medio congregándonos en un lugar, pero Dios había puesto en nuestro corazón abrir otro lugar para congregarnos. Se vino esta situación, el lugar que a nosotros nos gustaba estaba apenas en construcción, se terminó de construir, me acerqué a la persona dueña, le dije, te quiero rentar un día para tener reuniones. Me dijo, ok, hicimos un acuerdo y estaba yo platicando con Dios una noche y le decía, ¿cuándo o es tu tiempo o cuándo va a ser tu tiempo para poder abrir la iglesia? Escuché una voz, hermanos, que me dijo, siempre es mi tiempo. Y me tomé de esa palabra, acudimos, abrimos un nuevo lugar, hermanos, para congregarnos. Y gracias a Dios, hasta aquí el Señor ha sido bueno después de 5 meses y medio que abrimos. El Señor ha sido fiel, ha sido bueno, ha sido maravilloso. ¿Por qué? Porque decidimos ir mar adentro. Y estamos yendo mar adentro, ¿por qué? Porque estamos yendo a las colonias de alrededor diciéndoles que Jesús los ama y Jesús los puede cambiar. Pero Pedro fue desafiado y también confió.
Tú y yo hemos sido desafiados, pero también tenemos que confiar en el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Dices amén conmigo? Amén. El relato sigue en Lucas 5, 6 y 9. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundía. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas. ¿Ante quién creen que cayó de rodillas? Ante Jesús, dice la palabra, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Estaba asustado. Nunca en su vida me atrevo a pensar que había vivido un momento como ese. Esos momentos especiales suceden cuando Jesús sube a nuestra barca y cambia por completo nuestra situación. No solo la bendición fue para Pedro, no solo la bendición es para ti o para mí, sino fueron bendecidos sus compañeros, sus amigos, su equipo de trabajo fue también bendecido. ¿Por qué? Porque Pedro creyó. Si tú y yo creemos, nuestra familia va a ser bendecida, nuestros amigos van a ser bendecidos, nuestros compañeros de trabajo van a ser bendecidos, nuestros vecinos van a ser bendecidos. ¿Cuántos, amados, al recibir la bendición de Dios nos hemos sentido tal vez indignos y hemos dicho: Señor, es que soy pecador, es que hice esto, es que hice el otro, no merezco tus bendiciones? Pedro en ese momento estaba diciendo eso: no merezco lo que hoy he recibido. Jesús le estaba dando a Pedro en ese momento un curso intensivo de cómo iba a ser su nueva vida. ¿Y saben cómo iba a ser la nueva vida de Pedro? Una vida llena de abundantes bendiciones. Levante la mano conmigo el que quiera una vida llena de abundantes bendiciones. Levanta la mano, que te vea el hermano de junto, que te vea la pastora, que te vea el pastor levantando la mano. Ok, entonces nosotros queremos una vida bendecida, tenemos que involucrarnos. Tenemos que ir más allá, tenemos que confiar, porque el Señor tiene grandes promesas para cada uno de nosotros. ¿Dices amén conmigo? Amén. El Señor quiere bendecirte, amigo, amiga, hermano, hermana. Pero debemos de confiar en Él sabiendo que Él tiene grandes cosas para nosotros y no quedarnos con lo que recibimos. No quedarnos con lo que recibimos el domingo. Podemos decir: estuvo hermoso la reunión, el culto estuvo fantástico, la alabanza estuvo súper bien, la prédica estuvo hermosa. Pero nos lo guardamos y vamos con nuestros vecinos y los vemos necesitados. ¡Ay, qué bueno! Se lo merecen porque no buscan a Dios. ¡Ah, qué bueno que les pasa eso! A ver si así se componen. No, hermanos, tú y yo tenemos que ir más allá y decirle a la gente, o darle a la gente lo que hemos recibido, dar de gracia lo que de gracia has recibido. Y si hemos recibido bendición de parte de Dios, compartamos con otros. Si hemos sido confortados en la iglesia un domingo o el día que nos reunamos, tenemos que compartir con otros, así como Pedro compartió con sus amigos y sus amigos también fueron bendecidos. El punto número 4 dice que Pedro fue enviado. Lucas 5:10 dice: Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ahora, el Señor se apresura para confortar el corazón aterrorizado de Simón por lo que estaba sucediendo en ese momento, y le está diciendo: no temas. Quiero que repitas conmigo: no temas. Quiero que le digas al de junto: no temas. Dile al del otro lado: no temas. Dile al de atrás: no temas. Amén. Entonces, enseguida de que le dice no temas, le da una gran comisión, y una comisión que dice: desde ahora serás pescador de hombres. Quiero que repitas conmigo: desde hoy seré pescador de hombres. Dile al de juntos: desde hoy serás pescador de hombres. Amén. Como en una noche pudo cambiar la vida de una persona, de ser un pecador sin Cristo a convertirse en uno de los máximos alcanzadores de personas en la historia de la Biblia.
Ahora, pescar almas perdidas es una obra mucho más asombrosa que pescar solo peces. Y a esa bendita obra nos ha llamado el Señor, a ti y me ha llamado a mí. La Biblia dice, id y haced. Id y haced. A esa bendita obra nos ha llamado el Dios Todopoderoso a extender su reino e ir a pescar, e ir hacia las personas que necesitan en este tiempo su palabra para que le conozca. No es una responsabilidad solo de los pastores, no, pero que hagan los pastores, que lo hagan los líderes, no, hermanos. Es una responsabilidad de todos los que hoy estamos aquí reunidos. Voltea a tu alrededor y ve a todos los que están reunidos. Es una responsabilidad de todos los que estamos hoy reunidos ir y llevar la palabra del Señor. El Señor, amados hermanos, quiere seguir haciendo milagros, quiere seguir salvando pecadores, como a ti y a mí alguna vez el Señor nos alcanzó. Tal vez tú estás aquí en esta mañana porque alguien tocó a tu puerta y no fueron los testigos de Jehová. Alguien tocó a tu puerta y te dijo, Jesús te ama. Tal vez alguien tocó tu puerta y te dijo, hay alguien enfermo aquí, queremos orar por él o por ella. Tal vez estabas pasando una situación complicada, una situación muy difícil en tu trabajo, en tu matrimonio, en tu economía, y alguien te dijo, Jesús te puede ayudar. Tal vez ibas por la calle, alguien te repartió un folleto y eso te hizo recapacitar. Y la mayoría, me atrevo a pensar, de los que hoy estamos reunidos en este lugar, conocimos al Señor Jesús porque alguien se acercó, alguien quiso pescar y pescó tu vida. Jesús pescó la vida de Pedro y de sus amigos, de su grupo de amigos. Y Pedro y su grupo de amigos se encargaron de pescar y pescar y pescar y pescar, que tú y yo somos el resultado de esa pesca que hubo hace más de 2000 años cuando nuestro maestro llamó a Pedro para pescar gente y para extender su reino. ¿Qué pasaría si obedeciéramos su gran comisión de ir y pescar las vidas que se están perdiendo ahora? Claro que sin duda tendríamos como iglesia una gran cosecha. Quiero decirte, hermano y hermana, amigo que estás, quiero que tomes esta palabra. Hay peces esperando que tú vayas. Pastores, que hemos ido muchas veces a esa colonia, dice la palabra del Señor, echa de nuevo la red. Pastores, que ya hemos echa de nuevo la red. Pastores, que le he hablado a mi familia muchas veces, echa de nuevo la red. Pastores, que le he hablado muchas veces a mis amigos del trabajo, echa de nuevo la red. Voltea con el de junto y dile, echa de nuevo la red. Y tú respóndele ahora, tú también, no te hagas. Echemos de nuevo la red y el Señor la llenará de peces. Para finalizar, dice Lucas 5:11, abandonando todo, le siguieron. Abandonaron todo, dejaron los peces, los cambiaron por pescar almas para el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pedro y sus asociados decidieron comprometerse con Cristo y avanzar y caminar. La más grande, y quiero que me pongas mucha atención en el último párrafo que quiero decirte. La más grande necesidad que se tiene hoy en las iglesias cristianas es tener personas que sean pescadores de almas. Muchos somos los involucrados, y quiero que entiendas esto, muchos somos los involucrados, pero pocos somos los que vamos a pescar. Pastores, que estoy involucrado aquí en la iglesia, qué bueno, vayamos a pescar. Pastores, que estoy en alabanza, qué bueno, vamos a pescar. Pastores, que soy de los líderes, qué bueno, pero vamos a seguir pescando, porque a veces estamos involucrados en la iglesia y nos sentimos bien y es parte de nuestro llamado, pero también parte de nuestro llamado es ir a pescar, porque el Señor nos dio la bendición de ser pecadores. Ahora
a que tú y yo seamos pescadores de personas. Entonces tenemos que ir más allá. ¿Qué pasaría si todos los que estamos aquí hoy nos comprometiéramos con el Señor? Sería algo hermoso y glorioso. Saldrías hoy de la reunión y le dijeras al pastor, a la pastora, regáleme folletos porque voy a ir desde aquí hasta que llegue a mi casa repartiéndole folletos a todos los que yo me encuentre. Hay gentes que tienen la facilidad de hacerlo. Yo no lo hago tan fácil. Me cuesta mucho trabajo entablar una plática con alguien. He estado sentado en un taxi, en un avión, en un autobús y me cuesta trabajo compartir con alguien. Pero hay otros, ¿verdad? Y en cada iglesia hay el que se sube al camión y ya conoce a todos. Conoce al chofer y a todos los que van sentados. O te está subiendo un taxi y ya se convirtió la persona que esto. ¿Por qué? Porque tienen esa facilidad. Entonces, si hay esa facilidad, si el Señor te ha dado esa cualidad, esa virtud, pongámosla en práctica y digámosle, Señor, desde ahora voy a ser pescador de almas para ti. Y los folletos se van a acabar. ¿Por qué? Porque ahora voy a compartir tu palabra. ¿Cuál sería el compromiso que tú y yo haríamos en esta mañana con Dios? Pescar almas. Quiero que recuerdes el momento en el cual Jesús alcanzó tu vida, en el cual Él cambió nuestra vida de pecadores por hijos suyos. Fue un momento glorioso e interesante. Así Dios quiere hacer con la gente que está a tu alrededor y a mi alrededor. Tenemos nosotros que ir y convertirnos en pescadores. El Señor, amados hermanos, encamine nuestro corazón y pasemos de ser pecadores a ser pescadores de almas. Amén. ¿Dices amén conmigo? Amén. El Señor en esta hermosa mañana ha sido bastante claro con nosotros. Él demanda de la iglesia el buen samaritano, y el nombre de la iglesia, amados hermanos, es hermoso porque nos hace entender que ustedes como iglesia tienen ese corazón de samaritanos, de ir y decirle a los demás, ¿necesitas ayuda? ¿Necesitas algo? Y la historia, ¿verdad?, que da alusión al nombre de su iglesia, habla que pasaron personas que tal vez conocían de la palabra, pero ninguno tuvo compasión y alguien se acercó con esa persona, curó sus heridas y le ayudó. Tú y yo tenemos que ser ese alguien, ese buen samaritano que vaya con los demás y les ayude. Tenemos que ser alguien como Pedro, que se levante lleno del poder del Espíritu Santo y 5,000 y 3,000 personas se conviertan cuando nosotros hablemos su palabra. Pero tenemos, amados hermanos, que dejar de estar despreocupados, tenemos que involucrarnos, tenemos que ser desafiados, tenemos que confiar, tenemos que aceptar el llamado para que tú y yo seamos enviados para predicar su palabra. Quiero que me ayudes ahí, por favor, poniéndote de pie en tu lugar. Sé que la iglesia hará lo pertinente para poder hacerlo en este momento, para poder orar, pero ayúdame poniéndote de pie. Y ahí en tu lugar, cerrando tus ojos un momento. Y quiero que vuelvas conmigo un poco atrás y recuerdes cuando fuiste alcanzado o alcanzada por Jesús. Y recordemos lo bueno y lo maravilloso que el Señor ha sido con cada uno de nosotros hasta hoy. Señor, en esta hermosa mañana le damos infinitas gracias porque usted ha estado con nosotros, Señor, en este tiempo en el cual hemos expuesto su palabra. Hemos hablado, Señor, de Pedro, que pasó de ser un simple pescador, un pecador, Señor, a ser una persona que pescó almas para ti. Nosotros en esta mañana, Señor, levantamos nuestra voz, levantamos nuestras manos pidiéndote que nos hagas pescadores, pidiéndote que nos ayudes, Señor, y de nuevo podamos echar la red a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros padres, a nuestros tíos, a nuestros primos, y que ellos puedan entender que hay un Dios todopoderoso. Esta situación ha ablandado a muchas personas, ha ablandado sus corazones para que nosotros llevemos de nuevo su palabra, y tal vez en otro tiempo lo hicimos y no nos quisieron escuchar, pero ahora en tu nombre echaremos de nuevo la red. Repite conmigo ahí en tu oración: echaré de nuevo la red. Gracias, Señor, porque tú estás en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque me permites compartir esta palabra con mis amigos y hermanos de Coatzacoalcos.
Gracias, Señor, porque sé que tú los has bendecido, los has guardado, Señor. Amo esa ciudad. Es la ciudad donde nací, donde viví mis primeros años hasta mi adolescencia, Señor. Los bendecimos en tu nombre, Señor. Declaramos bendición, Señor, para la iglesia El Buen Samaritano, para sus pastores, para sus líderes, para todos los que participen, para toda la iglesia, Señor. Y declaramos que en este año, Señor, hay una cosecha grande para ellos. El que lo crea conmigo, hermano, levante su mano y diga: yo creo, Señor, en tu palabra, y creo que en mi iglesia habrá una gran cosecha si yo decido echar de nuevo la red. Gracias, Señor, porque usted es bueno, y gracias, Señor, porque usted es maravilloso. Amén, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor conmigo, por favor, en esta noche. Le damos, perdón, en esta mañana, ¿verdad? Se destantea uno un poco, ¿verdad? Dile al Señor: gracias, porque en esta mañana puedo aplaudirte y puedo convertirme en una persona pescador de hombres. Agradezco al Señor la invitación, agradezco a través de este medio poder haber estado con ustedes. Siempre es un gusto, siempre es un honor, pero sobre todo siempre es una gran responsabilidad compartir la palabra del Señor, y esperamos que el Señor te haya bendecido y haya edificado tu vida. Dios te bendiga. Recibe un saludo de la Iglesia Cristiana Castillo Fuerte, un saludo, una oración de mi familia. Estamos orando por ustedes, creyendo que Dios los guarde y los bendice a cada momento. Dios les bendiga, hermanos, en el nombre de Jesús. Amén.